Reiner, muy agradecidos a todos aquellos que están viendo nuestros vídeos en esta plataforma de YouTube y que lo están compartiendo con sus amigos en sus redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy confuso, que es en este caso las válvulas. Ya habíamos hecho alguna explicación en el inicio de nuestros tutoriales de esta área de hidráulica básica. Nosotros hicimos unas presentaciones. Bueno, la primera unidad trató de principios hidráulicos, la segunda componentes de la unidad generadora de energía hidráulico, el tercero era válvulas y elementos de trabajo, el cuarto era mangueras y radcore y el quinto es diseño. Nosotros ya terminamos estas 4 primeras unidades y ahora para la unidad número 5, esto acá lo vamos a hacer los diseños los vamos a hacer en el simulador del software de la compañía Festo FluidSim. Pero antes de hacer eso, yo quiero quedarme con una segunda explicación, una segunda perspectiva de lo que son las válvulas y los elementos de trabajo. En este caso lo quiero explicar desde el simulador, desde el software FluidSim, para que ver desde otra perspectiva aquellas personas que quizás no quedaron claro con lo que es la explicación de las válvulas. En este caso, pues yo sé, me pasó a mí, me imagino yo que alguien que está iniciando en esta materia pues tiende a confundirse mucho con los nombres de las válvulas, más en el espacio de la hidráulica, no tanto en neumática, más en la hidráulica, porque acá hay unas válvulas de 3 posiciones que a veces tienden a confundir por la particularidad del centro, porque lo que se analiza es el centro más su accionamiento. Bien, entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Para que iniciemos a comprender lo de las válvulas, bueno, lo primero que tengo yo que hacer como técnico en mantenimiento y un instrumentista es identificar la válvula. Entonces yo acá he creado una serie de parámetros muy importantes para la identificación, pero de acuerdo a tu país, a tu universidad, a tu centro de estudio, estos podrían variar o cambiar de posición. En mi caso, pues yo lo he determinado en este orden, estos 5 elementos para la identificación, las características o los elementos que utilizamos para nombrar la nomenclatura de las válvulas. Cualquiera, ya sea en neumática o ya sea en hidráulica. Entonces ya sabemos que se denominan por un número quebrado, en donde el numerador me dice el número de vías y el denominador me dice el número de posiciones. Entonces, para cuando vamos a nombrar una válvula, lo primero que nosotros vamos a ver es el número de vías. Número 1, el numerador nos va a decir la cantidad de vías que tiene esta válvula, y generalmente la hemos encontrado nosotros desde 2 vías hasta 6 vías. Y pues no sé si hay demás vías, ¿verdad? Pero normalmente 2 vías, 3 vías, 4 vías, ya sea en neumática o ya sea en hidráulica. Ya sabemos que el número de posiciones nos lo va a decir en el punto número 2. El número de posiciones lo vamos a identificar por la cantidad de cuadros que esta válvula tiene. Entonces, como por ejemplo esta no tiene 2 cuadros, tiene 2 posiciones. En cada posición yo voy a contar la cantidad de conexiones que esta tenga. Lógico que solo lo puedo hacer en un cuadro, o sea, por lo tanto, en el ejemplo que he sacado acá yo en este momento, yo voy a contar 2 posiciones en este recuadro al lado izquierdo, y en el del cuadro al lado derecho, en el del rectángulo al lado derecho, también deberé contar dos números de conexiones, ¿verdad? Entonces no es que voy a sumar la de ambos rectángulos, no, es un rectángulo el que yo debo de contar. Entonces ese me va a decir a mí, el rectángulo me dice el número de posiciones y las conexiones pues el número de vías. Ahora el tercer punto es el estado natural de las válvulas. O sea, las válvulas pueden ser normalmente cerradas o normalmente abiertas. ¿Y cómo yo identifico esa posición? Pues ya lo había explicado anteriormente, pero lo vamos a repasar acá. La posición el estado de esta válvula, el estado natural, se entiende por estado natural el accionamiento de la válvula cuando ésta está en reposo, ¿verdad? Entonces este está en reposo, ese sería su estado natural. Entonces, por ejemplo, el punto de presión es quien va a identificar el estado de esa válvula. Entonces, si la presión está conectada, la línea, ya sabemos que la línea indica, la flecha indica la dirección del fluido. En este caso fluido hidráulico, si fuese aire, pues entonces el sentido del aire. Entonces cuando el aire pasa o el aceite pasa de un extremo hacia el otro extremo, pues entonces se entiende que es
conexión abierta, ¿va? Entonces el punto P pasa a fluido hacia el punto de conexión A, entonces esta es abierta, y la cerrada, como podemos observar, el punto de conexión encuentra un bloqueo. Entonces eso lo vamos a entender como válvula normalmente cerrada y válvula normalmente abierta, su estado natural. Entonces el quinto punto es el accionamiento al lado izquierdo. Las válvulas tienen dos accionamientos, uno que va a estar al lado izquierdo y el otro al lado derecho. El izquierdo es para sacarla, bueno, ambos accionamientos es para que estas cambien, para que permuten, para que hagan cambien su estado, y de esta manera pues cortar, direccionar el fluido y así poder realizar trabajos a través de la energía hidráulica que se almacena en el aceite. Entonces tiene dos accionamientos, un lado izquierdo que lo accionamos para hacer un trabajo y un lado derecho que lo va a hacer retornar a su posición inicial. Los accionamientos, pues ya habíamos explicado de que existen tres tipos de accionamiento. Aquí los tenemos, el esfuerzo muscular. El esfuerzo muscular, pues se puede, todos los esfuerzos musculares, el ser humano, la persona, el operario interviene directamente en tocar ese instrumento. Entonces pulsador plano pero de enclavamiento, pulsador forma de hongo pero de enclavamiento, palanca con enclavamiento, pedal y pedal con enclavamiento. Estos son los tipos de esfuerzo muscular. Después nos venimos acá. Aquí tenemos los, vamos a decir así, los accionamientos mecánicos, en este caso los finales de carrera que podemos encontrar, y los detectores de posición. Y de último vamos a encontrar los pilotajes, que pueden ser eléctricos y pueden ser neumáticos, o ya sea un pilotaje hidráulico. Eléctrico se entiende cuando es una señal, un pulso de voltaje o de corriente. Neumático cuando es un pulso o una señal de aire. Y hidráulico pues cuando es un desbloqueo, vamos a decir así, con una señal de aceite. Entonces estos son los accionamientos que vamos a entender al lado izquierdo. En el caso, los del lado izquierdo son los mismos del lado derecho, con la diferencia, bueno, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Porque el lado izquierdo puede tener lo mismo que el lado derecho. Acá vamos a encontrar los pilotajes, y aquí con los accionamientos de muelle, porque los accionamientos pueden darse a través de muelles también. Esos son los 5 elementos que hemos entendido, vamos a decir así, que venimos estudiando nosotros para las válvulas. Ahora, nosotros en nuestra presentación estudiamos generalmente las que más nos tienden a confundir son las válvulas de 3 posiciones, porque tienen un análisis importante en el centro. Entonces en el FluidSync nosotros vamos a entender estas de acá las repasamos. Por ejemplo, esta 4.2 es una válvula donde es abierta, el punto P de presión pasa hacia A B, en donde A retorna a tanque. Ahora nosotros vamos a estudiar estas de 3 posiciones, que son las que están acá. Vamos a ir mencionando una por una. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a ir, vamos a decir así, relacionando acá en el FluidSync. Vamos a sacar las 2 primeras que tenemos acá, que son estas. Vamos a ver acá, vamos a ponerla de esta manera. Esta válvula es la que le llaman de centro bloqueado, o sí, centro bloqueado. Vamos a ver acá, aquí la tenemos, es esta que está acá. Dice posición intermedia cerrada. Entonces así en el manual podría aparecer de esta manera: válvula hidráulica, 4 vías, 3 posiciones, con centro cerrado. O también, ¿verdad?, se le dice centro bloqueado. Generalmente yo así la he escuchado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar esta válvula? Bueno, tanto P como T, como A y como B están bloqueados. Nos venimos al símbolo y ahí está, y aquí podríamos observar nosotros P, T, A y B están bloqueados. Por eso se dice centro bloqueado, porque todas las conexiones a su centro son bloqueados. Pero a ver, yo aquí tengo dos válvulas que son de centro bloqueado, 2 válvulas, vamos a decir así, que son 4 vías y 3 posiciones. Bien, entonces, ¿por qué tengo 2? Y en realidad son las mismas, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, en el FluidSync acá nosotros no podemos hacer una pequeña simulación
que no la tengo acá, pero bueno, vamos a poner este pequeño video que está acá. Entonces, como nosotros podemos observar, aquí está su centro, el centro cerrado, y al lado derecho podemos observar de que existe unas muescas, 3 muescas. Esa muesca, cada muesca indica el enclavamiento de la palanca en cada una de las posiciones. Son 3 posiciones, entonces hay 3 muescas que nos indican dónde ella se puede quedar anclada. Eso significa de que el mecanismo interno físico real es una especie de trinquete, una uña que queda anclada, evitando que ésta se desplace por la presión del fluido. Por eso queda anclada de esa manera. Entonces existen 3 trinquetes. Existe un trinquete que se puede engranar en cualquiera de las 3 ranuras. Así es como trabaja. Pero acá en el FluidSim no me permite simular eso. Pero ustedes lo van a entender acá. Aquí tenemos el enclavamiento. Significa que esta válvula normalmente nosotros vamos a observar de que puede tener un accionamiento hacia el lado derecho. Y bien, regresamos a su centro. Lo voy a hacer manual aquí. Y lo puede tener, bueno, primero a la izquierda y después al derecho. Entonces, a ver, analicemos las diferencias entonces. Ambas son centros cerrados. ¿Cuál es la diferencia? Es cómo se conecta la presión. Recordemos que en esta del lado izquierdo, los puntos de conexión, presión, tanque, salida a trabajo A y salida a trabajo B están bloqueados. Entonces, cuando yo la accione acá al lado izquierdo, cambiará de posición. Perdón, tengo que darle simular para que analicemos esto. Cambiará de posición y ahora nosotros vamos a poder observar los flujos de aceite en diferentes direcciones. Por eso es que las flechas nos indican el sentido de dirección del fluido hidráulico. Bien, entonces ahora vamos a observar esta situación. Nosotros accionamos acá, vamos a poder observar entonces el fluido hidráulico vamos a decir así, viajando en diferentes sentidos. En el caso del lado izquierdo podemos observar de que el punto de presión va del punto P hacia el punto A y el aceite retorna a tanque a través del punto B. B regresa a tanque. En el caso de la izquierda, observen aquí, la voy a accionar. ¿Qué pasa con sería la válvula que tenemos acá en la gráfica al lado derecho? En el caso del lado derecho, nosotros vamos a observar de que la presión viaja del punto P hacia el punto B y retorna a través del punto de conexión A hacia T. Entonces, estas dos son de centro cerrado, con la diferencia de que presión, en el caso de la que yo tengo al lado izquierdo, viaja de P hacia A, y en la que tal hacia el lado derecho, pues viaja de P hacia B. Entonces ahora la regresamos a su centro y nos vamos a ir al accionamiento al lado derecho, que acá ya sabemos cómo simula, ¿verdad? Con la misma palanca. Entonces la accionamos y accionamos esta otra. En el caso de esta otra, como podemos observar, la que tenemos a la gráfica que estoy señalando aquí con el mouse, el punto de presión del aceite viajará de P hacia B y retornará de A hacia T. En la otra, el punto de presión viajará de P hacia A y retornará o recirculará a tanque a través del punto de conexión B hacia T. Esa es la diferencia entre estas dos válvulas. Entonces estas son las válvulas de centro cerrado y yo las estoy simulando aquí, no le estoy conectando nada, simple y sencillamente lo estoy haciendo para que entendamos cómo es que funciona en esta situación, porque yo en el aula vengo y lo explico y todos me dicen profesor, pero yo no entiendo cómo es que cambia de posición. Les recordemos que toda esta simulación, el software nos permite simular y lógico que podemos entender, pero el elemento físico nosotros esto no lo vemos, ¿verdad? Porque el aceite, las cavidades internas no se puede apreciar. Recuerden que esto es algo hermético, algo sellado. Entonces acá cambia de posición. Como podemos observar, ¿dónde va el aceite? La regresamos a su posición inicial, cambia de posición. Ahora miremos cómo se conecta. Entonces siempre va a estar un estado de la válvula. O sea, cuando nosotros trabajemos una válvula, recordemos una situación, siempre que la accionemos, ella va a estar en un estado y va a estar en una posición. Esta válvula tiene 3 posiciones: el lado izquierdo, intermedio, lado derecho. Ahorita está en el lado intermedio, o sea en su centro.
Si yo la acciono hacia al lado izquierdo, ya sabemos cómo trabaja la presión de P hacia A. La regreso a su centro, me voy hacia el lado derecho, ahora es P hacia B. Entonces eso es lo que ocurre con el aceite cuando nosotros lo mandamos acá. Si nosotros aquí estaríamos trabajando un cilindro doble efecto y lo accionamos de esta manera, ya sabemos que aquí el cilindro lineal se desplazará de manera positiva hacia afuera. Si lo regresamos a su centro, después lo actuamos aquí, el cilindro lineal se desplazará hacia adentro de manera negativa. Entonces aquí nosotros vamos a poder observar de cómo es que se va a estar llenando la recámara del cilindro cuando nosotros estemos accionando esta válvula. Lógico que después haremos ejercicios más detallados. Entonces esta es la primera válvula, me he dilatado bastante para quedar más claro, pero igual, ¿verdad? Las otras válvulas voy a ir más rápido. Entonces aquí tenemos esta válvula de aquí y esta que tenemos acá. Ocurre lo mismo que en la anterior, pero ahora vamos a ir a ver la imagen que nosotros estuvimos estudiando. Esta válvula dice que es una válvula intermedia de recirculación a tanque. ¿Por qué se le dice así? Lo habíamos explicado. Porque en el caso de presión, la conexión a presión recircula a tanque. A y B están bloqueados, así como lo estamos analizando aquí. Lo miramos en el símbolo. Ahora nos venimos al software FluidSync y es así como lo tenemos acá. Entonces cuando nosotros venimos y estaríamos utilizando esta válvula en algún ejercicio de montaje, bueno, si nosotros la accionamos, estas dos válvulas son con presión recirculación a tanque o centro de retorno a tanque. Entonces, ¿qué pasa con estas válvulas? Solo que los centros, vamos a decir así, están intercambiados. Nosotros, como podemos observar, si la accionamos acá, la presión va del punto P hacia A y retorna B hacia tanque. En el caso de la otra, pues P va hacia B y retorna el aceite hacia el tanque a través del punto A conectado con T. Es la única situación diferente, ¿verdad? Pero ambas válvulas trabajan de manera igual. Lo único que nosotros debemos analizar es que en este momento, si yo la acciono a este lado, ambas están accionadas al lado izquierdo. Ya sabemos que aquí la presión de aceite va a ir hacia el lado derecho de la recámara del cilindro. Si fuese un cilindro doble efecto, entonces lo que estaríamos haciendo es retrayéndolo, o sea que se desplaza linealmente en sentido negativo hacia adentro, y acá pues es hacia afuera en esta válvula que está acá. Si fuese un motor, lo único que pasaría es que uno gira en sentido horario y el otro giraría en sentido antihorario. Entonces esta es la válvula con centro tándem de recirculación a tanque. Ahora vamos a ver esta válvula que está acá, que son las válvulas más complejas o más complicado de que los jóvenes entiendan en el aula. Cuando uno va a explicar y explicar y a veces no nos entienden. Entonces veamos esta situación. Esta válvula que tenemos aquí es que está acá, ¿no? En el FluidSync nos hacen falta estas otras dos válvulas, pero la vamos a hallar, la válvula H y la válvula de salida a presión, pero de hecho la vamos a explicar. Entonces veamos esta válvula que está acá, válvula con centro retorno a tanque o salida a descarga. Esto se debe a que el punto de presión P está bloqueado, y en el caso del punto de presión de salida a trabajo A y B se conectan a tanque, así como se mira aquí en el símbolo. Ahora nos venimos acá y ocurre lo mismo, ¿no? Lo único que en un momento va la presión por un lado, por A, y en el otro, en esta otra válvula sería en B. Vamos a ver si así es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la pequeña simulación. Como podemos observar aquí en esta, la presión viaja hacia A y retorna de B hacia T, el aceite. En el caso de la otra válvula, que es similar, con la diferencia es que el sentido del aceite, ¿verdad? En el caso la presión viaja primero a B y retorna de A hacia tanque. Son las únicas diferencias. Entonces ya lo demás ya lo hemos explicado. Ahora resulta que en el FluidSync, en nuestra biblioteca, nosotros no vamos a ver otro tipo de válvula. Entonces vamos a sacar esta válvula que tenemos aquí, y lo único que, para que expliquemos, y si un dado caso, ¿verdad?, ustedes lo necesitaran más adelante, nos vamos a ir a su cuerpo de válvula, ¿verdad? Y esto no, ya saben ustedes que esto yo lo puedo variar. Entonces ya saben, ¿verdad?, que acá tenemos las tres posiciones. Yo puedo decidir cuál sería, cuando se dice posición inicial, es estado de reposo. Yo puedo decidir si este va a ser su reposo, lado izquierdo, o se va a hacer accionada hacia el lado derecho, y generalmente viene de esta manera, que el centro es su estado de reposo. Entonces, como esta es una conexión
de recirculación a tanque, yo necesito aplicar una que sea a presión, y esta la vamos a encontrar nosotros aquí, es esta que tiene aquí. Entonces nosotros la vamos a configurar, y como podemos observar ahora ya tenemos una válvula que en este caso pues bueno, solo voy a explicar una, pero si ustedes quieren, solo una voy a explicar, pero si ustedes quieren, verdad, esta también la pueden cambiar. Entonces, ¿qué significa? Para que hagamos la misma, como hemos venido explicando, la misma ideología, ¿verdad? Como hemos venido explicando. Entonces, aquí tenemos esta válvula. Ya le cambiamos su centro. Vamos a irnos ahora a la imagen. La imagen dice, no la tenemos la imagen aquí tampoco, como no, aquí está. Es la última 4.3, posición intermedia, salida a presión. Esto se debe a que el punto P se conecta hacia la salida de trabajo A y la salida de trabajo B. En el caso de T está bloqueado. Nos venimos al software y es así como las tenemos nosotros ahorita aquí. No la tenemos así. ¿Qué nos pasó? Entonces vamos a eliminarla. Parece que nos habíamos confundido. Y en el caso, bueno, me confundí. Vamos a conectar esta que está acá. Me había confundido, me disculpan, pero no lo voy a, vamos a dejar esta parte del video para que vean, que uno a veces se tiende a confundir. Entonces aquí ya la tenemos. El punto de conexión P se conecta hacia la salida de trabajo A y B, y la salida a tanque pues lógicamente que la vamos a encontrar bloqueada. Lo mismo ocurre aquí, pero ahora estas válvulas son iguales. Para que entendamos la otra situación, lo único que tendríamos que hacer nosotros es venir aquí e intercambiar entonces aquí nosotros haríamos el cruce, que es este que está acá, y acá nosotros venimos y haríamos buscaríamos acá para que entendamos, ¿verdad? Y ahí la intercambiamos. Vean cómo las tenemos ahora. Y no sé, ¿verdad? Aquí en el FluidSync lógico que podemos hacer muchos cambios y muchas mejoras, pero en la realidad yo tengo que apegarme al elemento que tengo y al que puedo comprar y encontrar en el comercio, porque esto significaría de que aquí yo tengo que comprar un elemento de y aquí yo tengo que comprar en el comercio otra válvula, ¿verdad? Y bueno, las válvulas ya sabemos que son un poco caritas. Entonces, ¿verdad? Vamos a hacer la simulación para que entendamos esta, y venimos acá, la accionamos hacia el lado y entendemos acá, la presión viaja hacia B, retorna de A hacia tanque. En el caso de esta, la presión viaja de P hacia A y retorna de B hacia T. Regresamos a su centro y vamos a observar, regresamos a su centro la otra válvula. Aquí vamos a entender cómo trabaja en la situación. Al lado izquierdo podemos ver que la presión viaja hacia A y retorna de B hacia T. La otra válvula que tenemos acá, al lado derecho, donde estamos señalando, el punto de conexión P viaja hacia B y retorna de A hacia tanque. Entonces esta es la válvula que se conecta a presión, su centro se conecta a presión. La otra válvula que no tenemos acá, pero que nos aparece y que la hemos explicado, es la válvula tipo H. La válvula tipo H se interconecta internamente, así como nosotros vemos acá. Entonces ahora venimos y analizamos esta situación. Válvula intermedia tipo H, donde P puede tener circulación de aceite o está conectada hacia el punto de conexión A, punto de conexión B y hacia T. Esto se debe, vamos al FluidSync ahora. Pero no la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es venimos y buscamos acá. Aquí tenemos el centro de esta válvula y aquí ya la tenemos configurada. Entonces se debe a que el punto de conexión P se conecta a la presión de la bomba y el aceite puede recircular a tanque por esta vía, o bien puede venir hacia A por esta vía que estoy señalando, o bien podría venir por este camino. P llega aquí a este nodo, llega aquí a este otro nodo de conexión y recircula hacia B. Entonces en el caso de esta presión recircula a todas las conexiones, las otras tres conexiones. De la misma manera podríamos tener la otra válvula, ¿verdad? Lo único que habría que hacer es entrar al cuerpo de válvula y cambiar los cruces en la simbología. Entonces este lo va a tener hacia este lado izquierdo. Ahora venimos al lado derecho y, ¿verdad? Le vamos a hacer esta. Entonces regresaremos a la configuración inicial. Otra manera, bueno, ahorita acá, otra manera que puedo hacer es hacer esta situación, y si yo le pongo reversible, que no lo había explicado antes, le doy a aceptar. Como podemos observar, las flechas indican que el aceite puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, ¿verdad? Esto es gusto
Esto accidentalmente lo he hecho, ¿verdad? Y aprovecho para explicarlo. Entonces, bueno, la explicación ya está más que dicha y más que completa. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, todas estas válvulas que estamos explicando acá se trabajan de la misma manera para las electroválvulas. Entonces, la explicación que estoy dando ahorita es válido para cualquier válvula, ¿verdad? Ya sea hidráulica o sea electrohidráulica. Entonces, bueno, yo para no hacer más largo el vídeo, ahí lo vamos a dejar. Espero que esta explicación sea más que clara. Lo hice con el propósito de esclarecer las dudas y las inquietudes acerca de las válvulas hidráulicas, que son de 3 posiciones, porque son las más complejas de explicar. Muchísimas gracias a todos aquellos que se están sumando a nuestra plataforma, y a partir de aquí solo continúa lo que es la simulación de ejercicio y también el montaje en los entrenadores hidráulicos. Muchísimas